Somos dos madres de adolescentes buscando transformar los paradigmas de crianza, acompañándote desde nuestras experiencias y de la mano de expertos para lograr una maternidad más ligera y disfrutada. En este espacio también nos dedicamos a reconocer que somos más que una mamá. Somos Litben Sánchez y Lizeth Piñal y te damos la bienvenida a este punto de encuentro. Bueno, bienvenidos hoy a este episodio de Punto de Encuentro, que para Lice y yo decidimos hacerlo para un poco compartir con ustedes qué significa o qué importancia tiene como madres, como coach, acompañar en estas primeras etapas del año 2023 a nuestros hijos y nosotros mismos como familia. La importancia de establecer metas, establecer, en algunos casos lo llamamos listas de deseos, que son como las uvas que nos atragantamos a las 12 de la noche el 31 de diciembre. Pero tiene que ver efectivamente con esas metas, esos deseos, esos logros, esos objetivos que queremos alcanzar. Porque en muchos casos nuestros hijos van como un carril así, como un tren sin freno. Van como desbocados en la vida en función o a cosas que nosotros queremos para ellos o simplemente porque el día a día se los lleva o la sociedad o las mismas expectativas del mundo externo se los piden. Entonces, para nosotros es importante hoy aclarar y de alguna manera compartir por qué es importante establecer metas, cuáles son esas características que para nosotros son importantes reconocer que deben tener esas metas. Y a la vez también incorporar algo que lo vamos a tratar en un podcast más adelante, que tiene que ver con esa importancia de darle a conocer a nuestros hijos que el mundo no es algo, o sea, algo que no es tan tangible, como por ejemplo la tarjeta de crédito, una criptomoneda, etcétera, etcétera. Que nosotros también dependemos de una economía, de una sociedad, de cosas que van más allá de lo que ellos hoy pueden sentir como tangibles. Y habla de la educación financiera. Entonces son como dos tips importantes que queremos hoy dejarles este abrebocas de lo que vamos a después a desarrollar en otro. Pero bueno, yo creo que es el mejor momento en este primer trimestre, como siempre se dice, establecer metas, establecer objetivos y saber hacia dónde queremos como seres humanos y hacia nuestros hijos, cómo establecer esas metas y esos objetivos. Lisa, bienvenida a nuestro punto de encuentro. Sí, sí, esto va a ser como, a ver, el primer episodio de una trilogía que tenemos. Justamente porque como conversábamos, empieza el nuevo año, entonces, sabes, ya uno empieza como con los to-do lists. Esto es todo lo que yo quiero lograr este año y pones tus metas, tus propósitos, los logros, lo que yo quiero hacer, pero muchas veces, y como tú decías, sobre todo cuando hablamos de nuestros hijos y de los adolescentes, que ellos lo que quieren es la inmediatez. Ellos no están en la capacidad, y no porque son brutos o porque viven en una nebulosa, no, sino porque sencillamente su cerebro no está desarrollado. O sea, el cerebro racional no está completamente desarrollado. Ellos no tienen la capacidad de decir, ok, déjame pensar en el futuro, ¿qué voy a hacer yo de aquí a 5 años, de aquí a 3 años? Ellos están pensando en la inmediatez. Entonces, justamente para nosotras también, en específico que tenemos hijos deportistas, es importante acompañarlos y saber cómo guiarlos y direccionarlos de qué es lo que ellos quieren lograr, no solamente en el deporte, pero sí hacia dónde ellos quieren que sus pasos los vayan dirigiendo. A corto plazo, no tiene que ser, bueno, porque de aquí, cuando tú estás en la universidad, entonces yo quiero una beca, no, porque en este caso a mi hijo todavía le faltan 4 años para graduarse del colegio. Pero sí es importante entender cuáles son las características que tiene que tener una meta para que en realidad nosotros logramos cumplirla y no nos quedemos o en un sueño o que se quede después como una frustración, porque muchas veces nos ponemos metas, incluso ellos mismos, y otra vez hablando de deportistas, niños chiquitos que yo escucho diciendo, no, porque es que yo voy a ser profesional, a mí ya yo de aquí a que yo me gradúe, entonces ya yo voy a tener una beca y, o sea, es muy largo el camino. Nosotros entendemos todo lo que hay que transitar para poder llegar a ese nivel profesional y lo conversamos en nuestro episodio con Ronald, que ya lo tenemos ahí grabado en la plataforma. Es mucho lo que hay que transitar, entonces hay más bien que como que aterrizar para que esas metas yo las pueda ir alcanzando y reconocerme esos pequeños alcances o esas pequeñas logros que yo voy teniendo en función de aquella meta
por ejemplo, grande. A mí, por ejemplo, me pasa mucho, y es mi propia experiencia, que si yo me pongo una meta y me la pongo, digamos, mediano, largo plazo, yo no me reconozco hasta que yo no llego a esa meta. Y eso es algo que no está bien. Uno tiene que irse reconociendo los pequeños pasos que uno va dando para alcanzar esa meta. Y si bien, por ejemplo, decir, ok, mira, yo me tracé este camino, pero quizás este camino ahora tengo que hacer un desvío, está bien, yo me desvío, yo me adapto a ese desvío, mientras el propósito final yo lo pueda seguir manteniendo, es también lograr tener esa adaptabilidad, esa flexibilidad e irme reconociendo en el camino las cosas que yo voy logrando. Lice, y ahí me atrevo a hacer una analogía muy importante que para mí ha sido siempre muy emblemática. Cuando hay una persona que quiere alcanzar una meta muy alta, y yo se la comparto a mis muchachos cuando sobre todo hablo del tema vocacional, yo les digo, imagínense que la universidad a la que ustedes quieren ir es el Everest, que es la montaña más alta del mundo. Y toda persona que quiera subir hasta allá tiene que primero hacer una preparación previa, teniendo eso como objetivo, como propósito de vida o propósito personal. Pero ¿qué pasa? Para yo poder llegar al Everest, al pico más alto, yo tengo que al menos haber pasado por 3 campamentos previos y en cada campamento me tengo que ambientar y esa ambientación dura entre 3 y 5 días. Entonces, si lo llevamos eso a la analogía de la vida, es establecer metas que efectivamente las podamos cumplir y nos podamos sentir satisfechos con cada paso que hagamos. Los egipcios en el pasado fueron construyendo pirámides, pero siempre fue desde lo más grande hasta lo más pequeño. Y en cada escalón siempre había un espacio para poder descansar, para poder ver hacia dónde, y los faraones a los cuales se les rendía ese homenaje cuando se le hacían esas pirámides, era precisamente cada escalón era una visión distinta hasta llegar a la meta. Entonces, yo creo que eso es lo importante y es la contribución que para a mí me deja muy, muy, muy bonito ese sabor cuando lo comparto con los muchachos ya que están buscando una universidad, que ya están en los últimos años. Yo les digo, siempre busca tu Everest, busca siempre hacia dónde quieres llegar, pero date cuenta que el Everest no lo vas a alcanzar en el último año escolar, lo vas a alcanzar durante 12 años de tu vida. Y ese cada escalón tienes una satisfacción. Y puede ser que hay escalones que te cuesten más, pero también las metas, esas metas, como tú bien lo dices, el aplaudirse a corto plazo, el reconocerse que lo hemos subido el escalón y que uno me costó más que otro, obedece también desde mi experiencia a que en los muchachos que no tienen todavía esa madurez, esa visión, quizás para nosotros que es como dejar un legado, un propósito de vida que va mucho más grande que lo que ellos, basados en su inmediatez y en su mundo tan avasallante que el que conviven hoy, tiene que ver con 3 cosas fundamentales, o para mí son 3 conceptos que también quiero compartir. Existen 3 tipos de actividades o de metas que yo puedo plantearme, que son cosas que yo necesito hacer de manera urgente, cosas que son importantes y cosas que son necesarias en mi día a día. ¿Qué es urgente? Algo que tengo que hacer que es inminente para yo obtener un resultado el día de hoy o en la próxima semana. Algo necesario es algo con lo cual yo puedo ir trabajando poco a poco, pero que si no lo hago, o sea, si yo no estudio previamente, y voy a poner el ejemplo, yo no puedo pretender salir bien en un examen que yo tengo dentro de un mes. Si yo tengo un proyecto que entregar dentro de 2 meses en el colegio, yo no puedo hacerlo la semana anterior. Yo necesariamente tengo que planificarme, ir haciendo pequeñas cosas para lograr el objetivo. E importante tiene que ver con la disciplina, con lo perseverante. Hay cosas importantes como, por ejemplo, yo tengo que, dentro de mi schedule pues, de mis adolescentes, yo tengo que cuidar mi sueño, yo tengo que cuidar mi alimentación, yo tengo que cuidar mi salud física, o sea, la exposición exacerbada al mundo de la tecnología a través de los lentes, de las protecciones UV, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque deterioro mi capacidad mental, mi capacidad visual, cuando no tengo conciencia que es importante cuidar de mi salud, de mi sueño, entonces hay cosas de mi aseo personal, y esas son actividades que a corto plazo para ellos tienen que tenerle nombre. Y yo hago el ejercicio que incluso lo pongan en un schedule, en una programación visible, e incluso lo identifiquen con colores.
para que ellos sepan qué cosas son urgentes, porque lo urgente yo lo puedo hacer y lo arrugo en el post-it, por ejemplo, que lo anoté, hacer el trabajo para mañana, hacer la tarea tal, pero ¿qué es necesario? Quizás agarrar e irme preparando e ir haciendo mi orientación vocacional. O ir, si es un deportista, bueno, agarrar y en vez de ir todos los días al entrenamiento físico, bueno, también tengo que hacer algo de estiramiento. Entonces, algo muy necesario es mi estiramiento todos los días, 30 minutos cuando yo llego a mi casa. Ahí es donde ellos empiezan a ver cuáles son sus objetivos. Y yo creo que eso es muy importante, que le pongamos el ABC, que le pongamos el contexto para que ellos entiendan que eso es necesario, porque al final, el fin último, todos queremos lograr algo en la vida. Todos, nosotros como Y, papá y ellos como seres humanos. y a eso le agrego, a eso que estás diciendo, de que ellos además de darle ese nombre, ese ABC, a qué es lo que necesito, que es importante, que es urgente, es saber cuál es ese fin último, es decir, ¿para qué tú quieres hacer estas cosas? ¿Para qué yo tengo este propósito? Mi meta es, por ejemplo, al deportista es, bueno, mira, yo quiero terminar con la temporada con no sé cuántos goles, digamos, en el fútbol, en mi caso de mi hijo, con tantos goles, ser el goleador del equipo. Chévere, ok. ¿Qué tengo que hacer yo para llegar a ser el mejor goleador? Y a lo mejor hay cosas que tú dices, cónchale, me da fastidio que tengo que ir y practicar todos los días, no sé, 20 minutos chutar a la arquería. A lo mejor eso te da fastidio. Pero cuando tú Eso piensas, es ok, pero necesario hacerlo. ¿por qué lo voy a hacer? Porque yo quiero llegar a hacer esto. Eso te da el impulso de ir a lograrlo. Porque si yo no tengo un propósito y mi propósito nada más es, no, yo voy a ser el goleador porque mi mamá quiere que yo sea el goleador o porque el coach quiere que yo sea el goleador, eso no te va a dar ese impulso cuando tú estás en tu cama sentado viendo televisión. Ay, no, si eso es de él, o sea, si el propósito último es un deseo externo, no lo voy a hacer. Entonces es muy importante sentarnos y decir, mira, ¿para qué queremos hacer esto? ¿Para qué tú quieres hacer esto? Y dejar que sean ellos los que descubran ese para qué. No que el para qué sea de mamá, no que yo venga y le diga por aquí, y yo quiera direccionarlo por allá. Ese para qué tiene que ser interno de ellos. Y entonces en el momento en que ellos se sientan con fastidio, que no tienen la motivación, ellos pueden ir a ese para qué para entonces lograr esas cosas que son necesarias, que son urgentes para lograr eso importante. Y otra cosa muy importante de las metas es saber que nosotros vivimos en comunidad, o sea, nosotros somos seres sociales y es importante saber que para lograr una meta siempre vamos a necesitar de un sistema de apoyo. Y en este caso, en los adolescentes o en nuestros niños, el sistema de apoyo somos nosotros principalmente. Entonces, si nosotros podemos trabajar en equipo y conocer todos cuál es la meta, cuál es el fin, qué es eso urgente, qué es eso necesario, qué es eso importante que mi hijo, mi hija quiere alcanzar, yo puedo colaborar, acompañar, ayudar, ser ese impulso de decirle, hoy tienes fastidio y tienes ganas de quedarte acostado, pero recuérdate cuál es tu fin último y uno puede ayudar en eso. Y otras cositas que, para ir cerrando también, el cómo tiene que ser una meta, o sea, cuáles son las características de una meta para que la podamos lograr en ese corto plazo y sobre todo para nuestros hijos, cuando los vemos divagando, que si no sé qué quiero, por ejemplo, si tienen que ir para la universidad, no sé qué universidad quiero, no sé qué quiero estudiar, no sé hacia dónde me quiero ir. Entonces es poner ciertas características que tiene que tener una meta. La primera es que tiene que ser específica. Sí, de nuevo, yo tengo que clarificar, tengo que ver qué es lo que sí quiero, en positivo, hacia dónde quiero ir, qué quiero lograr, esto es lo específico, cómo, dónde, cuándo, en qué momento. Después medible, es decir, yo tengo que ser capaz de decir, ok, yo de aquí a 3 meses quiero ser, de nuevo, el goleador, o de aquí a 3 meses quiero entrar en esta universidad y necesito tantas notas, ok, de aquí a 2 semanas, ¿qué tengo que hacer para que esas notas me lleguen? Y así voy, la voy midiendo, ir reconociendo y esos alcances que voy teniendo a medida que voy llegando a mi meta. Tiene que ser alcanzable, ¿no? Algo que sea realista, porque entonces si nos ponemos una meta de decir, yo quiero ir a Harvard y yo nunca he estudiado o no tengo ni siquiera el promedio o todas las regulaciones, o quiero ser el mejor goleador, pero ni siquiera soy el Estoy principal. empezando y estoy Exacto, empezando. exacto. Entonces, tiene que ser de verdad realista, ¿no? Para que yo no me frustre al mitad del camino. Y tienen que ser compatibles, es decir, tienen que ser
congruentes con mis valores, congruentes con quien yo soy. Es algo con mis acordado, algo capacidades. con mis capacidades, con mis habilidades, con mi talento y así trabajar en equipo. Y yo agregaría, por último, otro factor muy importante. El establecer metas tiene que ver con una motivación que sea intrínseca. Y ese es el regalo que les quiero compartir a todos los papás, porque el día que yo lo entendí, yo supe que cada quien, y mis hijos, y mis coaches, y a los muchachos a quien yo asesoro, yo siempre les digo, yo quiero que venga de ti ese deseo, ese logro, esa meta, ese objetivo, porque yo no quiero que tú obedezcas a otros, yo no quiero que tú complazcas a otros, yo quiero que eso que tú te estás proponiendo como meta venga de ti, de adentro, de no solamente del reconocer tus habilidades y reconocer tus capacidades, sino también que hay un motor adentro que te impulsa a que eso lo quieras lograr. Eso tiene que ver con las maripositas en el estómago, eso tiene que ver con el miedo a lo desconocido, pero que quiero conocer, tiene que ver con esa capacidad de superarme. Y yo creo que eso es fundamental tanto para los adolescentes como nosotros como papás, entender que el ayudarlos a establecer a ellos metas coherentes, como tú bien lo decías, tangibles, medibles, tiene que ver también con nuestra capacidad de saber que no dependen de nosotros las metas de ellos, tiene que depender de cada uno de ellos y las nuestras tienen que depender de nosotros De y nosotros. no en función a nuestros hijos. No vivir a través de ellos unas metas que quizás no tienen que ver conmigo como ser humano ni con mis capacidades. Así que bueno, este es el regalo que les quisimos dar. Van a venir otros podcasts donde vamos a hablar mucho más en detalle con expertos en relación a este tema, en relación al tema de la educación financiera, que creo que, bueno, para mí este año en particular es una meta muy importante con mis hijos. Y bueno, queremos hacerles esta pequeña introducción para que nos sigan escuchando en nuestro punto de encuentro. Bye.